La importancia de una buena alimentación para evitar problemas de salud está a la orden del día. Cada vez nos preocupamos más por cuidar lo que comemos, evitando productos nocivos y apostando por aquellos más sanos. ¿Nos estamos volviendo locos con la alimentación o estamos dándole la importancia que merece? ¿Hay cada vez más presión para no comer lo que queremos? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones y la industria alimenticia sobre nuestra salud? ¿Podemos fiarnos de lo que comemos? Dentro, Genplace. Pues hoy no tengo al compinche de cocina, entonces estoy aquí sola para hablar de la industria alimenticia, sus trucos, sus trampas, el marketing, quiénes forman a aquellos que estudian nutrición, quiénes estudian esos estudios y, bueno, pues quiénes lo subvencionan, quiénes no lo subvencionan, si leer una etiqueta es una cosa que nos tiene que nacer a nosotros del alma y todas estas vainas loquísimas que afectan a algo tan importante como esto de aquí, que es tu primer cerebro, por cierto, que me dijo a mí pues una doctora, la doctora Blanco del aparato digestivo, pues una crack que dicen en Paquita Salas. Te hemos preparado, como siempre, un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va, pues lo que viene a ser siendo la vaina loca del día. Cada vez somos más conscientes de los riesgos en nuestra salud de una mala alimentación. 4 de cada 10 niños sufren obesidad en España y Naciones Unidas ha afirmado que las dietas poco saludables son un problema mayor que el tabaco. En este contexto surge el real fooding, un estilo de vida basado en la comida sana y evitar los ultraprocesados, junto a otras tendencias que buscan cambiar la forma en la que nos alimentamos. Al mismo tiempo, surge también la obsesión por leer las etiquetas, contar cada caloría y sentirse culpable por lo que se come, generando una presión sobre personas en riesgo de desarrollar trastornos alimenticios. Y restringir alimentos que me gustan y tengo ganas de comer solo ha ido creando más antojo y ansiedad por la comida. ¿Nos estamos volviendo locos con la comida o por fin hemos entendido que la nutrición es fundamental? ¿Qué mitos hay detrás de las dietas? ¿Y los productos integrales tienen menos calorías? No, tienen prácticamente las mismas calorías, solo que contienen más fibra. ¿Hemos desnaturalizado algo tan básico como comer? ¿O estamos volviendo a lo natural? ¿Qué responsabilidad tiene la industria y las instituciones a la hora de alimentarnos correctamente? Según la Organización Mundial de la Salud, se debería poner especial atención en la publicidad que reciben los niños y adolescentes. Y prohibir el uso de personajes infantiles en los envoltorios de estos productos tampoco sería mala idea. La intención era que te sintieras un poquito culpable al echar los sobaos en el carrito, pero resulta que el sistema ha dado sorpresitas, como por ejemplo que la Coca-Cola Light es más sana que el aceite de oliva. Cubatas 1, ensalada 0, toma, in your face. Ya, Bueno, es que he escuchado muchas cosas en torno a la Coca-Cola. Un drama. No quiero posicionarme, no quiero ser yo la que se posicione. Así que, bueno, pues voy a presentar esta mesa de ensueño. A mi izquierda ya lo que va a ser siendo un clásico de Place. Santos, esto es así, es el, bueno, para mí, doctor Santos, aunque no nos deja llamarla así, pero bueno, es Santos Solana, él es doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Y además, bueno, pues especializado en todas estas movidas de los trastornos de la conducta de la alimentación y todas las vainas. No sé si lo he dicho bien ya. Sí. Cada día lo digo peor. Santos, cada vez me hago más lío. No, perfecto. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Qué ilusión aquí abriendo temporada, Santos. Hombre, a juego con tus ojos, esto es una maravilla, ¿eh? Vas azul lechuga, así van a ser las lechugas del futuro, acuérdate. A la izquierda, Estefi Fernández, ella es nutricionista y dietista también especializada en nutrición deportiva y salud de todas las tallas. Que eso quiere decir que pues, no tienes que entrar en una talla S para estar sana, evidentemente. @estefiactiva en redes, pues por si la quieres seguir. Y bueno, pues una leyenda. La talla 38 me aprieta. El chichi. Ay, yo qué sé. Bueno, no pasa nada. El chocho Lo dejo se puede ahí, decir. lo dejo ahí. Esto es RTV, nos dejan carta blanca, podemos hacer lo que queramos. Es una maravilla, es una maravilla. ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada de hablar de estos temas. ¿Te gusta este temazo, Me verdad? encantan. Esto es una maravilla. A mí también. Estoy motivadísima. Tenemos por el Zoom, no por ello menos importante, Alba Barbero. Ella es también nutricionista, psiconeuroinmóloga, inmunóloga. Santo Cristo, deportista, No pasa nada. Deportista también. Pero Alba, hija, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas, mi reina? Mira, no lo sé. Organizándote y priorizando, eso es la clave. Oye, tienes ahí una foto de Isabel Díaz Ayuso de fondo, a la izquierda.
Soy yo. Hostia, Alba, qué susto me acabo de dar. Me han preparado un chiste especial para ti que si no lo hago, pues parece como que revientan y es hoy keto mamos. Ya, es lamentable, Alba. Buen chiste. No, es lamentable, no hace falta reír. Alimentos. Bueno, tenemos en el Zoom a un clásico de las redes, del real fooding. Él es Carlos Ríos, la persona que se ha empeñado en que comamos comida de verdad. Dietista, nutricionista, inconformista un cachondo de la pista. Carlos, es que no me salía otra rima. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy bien, aquí tienes ahí a Baby Yoda bajo buena custodia, me alegro. Le mandamos también un beso. Continuamos con la mesa. Javier Peña, la habréis visto porque bueno, pues, ha estado en diversos sitios donde se le ve y además es chef sibarita, no digo yo porque lo dice él, propietario de Sibaritas Club con K de kilo y presentador de También Comerse el Mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por hacernos un huequito. Encantado, lo de la K es para que no cree problemas, el club, ¿sabes? Ah, vale. Por si es otro tipo de club. Claro, te lo tengo que comentar siempre. De las 6, vale. Interesante. Y tenemos en esta mesa también a Elena de Lara, actriz y jovenzuela. Sí. Y bueno, pues también una persona que evidentemente se alimenta de una forma u otra. Aquí para dar mi opinión personal. Eso es interesante. Aquí somos todos un poco sotoibars, opinólogos, ya tú sabes, así que tiramos para adelante. ¿Cómo estás, querida? Ay, pues sí. ¿Nerviosa? Bien. Bueno, voy a abrir esta melonada que responda un poco quien quiera, preguntando si es verdad eso de que somos lo que comemos. Wow. Javier, hijo. Yo empiezo si queréis, no hay ningún problema. Hombre, te estabas deseando. Javi, por Evidentemente, favor. sí, somos lo que comemos. Es que al final la alimentación es algo que tienes que hacer porque somos humanos y los humanos necesitan alimentarse. ¿Somos lo que comemos? La respuesta es sí. Así de rotundo. Así de claro, ¿no? Sí. Estefi, yo tengo aquí un dato y es que en España la mala alimentación y el sedentarismo matan casi tanto como el tabaco, que son 52.000 muertes anuales. Atención, según un estudio. Bueno, nosotros ya sabéis que nos nutrimos de esto. ¿Somos conscientes, tú crees, de los peligros que conlleva una mala alimentación? Yo creo que cada vez somos más conscientes, sin embargo, creo que no se tienen en cuenta otros determinantes de la salud. Es decir, estamos siendo cada vez más conscientes de que la alimentación obviamente es un pilar fundamental, pero no estamos siendo conscientes de que hay otros pilares igual de importantes, como por ejemplo la salud mental, que no se está tomando en cuenta. Por alusiones. Santos, ¿cómo querías sonreír hoy con salud mental? Es que hemos cambiado la palabra capitalismo ya en place por salud mental. Porque que realmente creo que ese tipo de estudios a veces son un poco simplistas. Es decir, que la obesidad se asocia a un montón de enfermedades a largo plazo, tanto a nivel de salud mental como salud física, que esos tienen unos costes asociados, sí, pero es que reducir exceso de peso o obesidad a dos variables que son alimentación y actividad física, sabemos por estudios que no es real. Quiero decir, que intervienen muchísimos más factores que no se suelen tener en cuenta, entonces a veces sacamos como titulares a nivel de estudios que nos llevan a buscar soluciones que no son del todo las adecuadas, pero porque ya han fracasado. Es decir, que cuando te vas a nivel de prevención, si nos centramos en esas dos variables de la obesidad, pues no funciona la prevención. Ya, o sea que ya por eso impacta con una dieta así como que es lo que se viene a criticar un poco, ¿no? O sea, claro. La falta de educación en torno a la falta de no confundir alimentación y actividad física con obesidad y que nos expliquen realmente qué es la obesidad o las obesidades, ¿vale? Que bueno, hay falta, pero como no nos vamos a meter, que si no ya nos iríamos a... No, que tenemos también, ojalá nos pongan aquí las cartelillas de las que teníamos, de TCA, dismorfia, tenemos varios programas en torno a esto y hablamos eso. Y además no se dice es obeso, sino padece de obesidad. Sí. Es que nos corrigieron para que lo sepáis. Elena, ¿tú has seguido alguna dieta, alguna cosa? Pues no he seguido como tal una dieta, o sea, sí que he tenido más cuidado con lo que iba comiendo. Pero vamos, yo como de pequeñita ya me tenían... Yo era gorda, que no, pero ya era como... Tenía mentalmente la cosa de tengo que cuidarlo, tengo que buscar la forma de quitarme todo lo que sea caca, ¿no? Y no... Y no está bien que te lo digan, que te lo quites... Lo que no está bien es la forma de decirlo. El concepto de tener que hacer dieta, la operación bikini o tal con... 15 años. Eso no está bien. No, eso es raro. Ni con 30. No, que en plan, no.
Pero no estoy en contra de tener una dieta saludable, evidentemente. El concepto de dieta no solo para adelgazar, sino para estar sano. Eso es lo que... Entiendo. Sí. Carlos, asientes todo el rato y vamos a aprovechar para que nos describas un poco qué es el real fooding. Pues es eso mismo, ¿no? Centrarse en la calidad de la alimentación, no tanto en las cantidades, las calorías, el objetivo de pérdida de peso, porque eso son muchas variables las que influyen, a veces es innecesario, sobre todo en edades pues como pues eso, chavales jóvenes que, oye, hay mucha gente que no tiene que adelgazar. Entonces se ha asociado siempre la alimentación sana a adelgazar, a las calorías, y todo lo contrario. La dieta saludable es la comida de nuestras abuelas, los alimentos pues eso, mínimamente procesados, saber detectarlos y disfrutar de ellos. Eso es el real fooding. Y en este sentido, Alba, ¿por qué la gente crees que critica ser o llevar o seguir una dieta saludable? Lo critican yo creo que por desconocimiento, y también del mismo modo que se critica el ir a un terapeuta, ¿no? Emocional. Se desconoce que necesitamos quizás ayuda a tener una buena relación con los alimentos, a tener una buena relación con nuestras emociones, y yo pienso que eso es fundamental. Yo no solo por lo que yo he vivido, sino por lo que veo a día de hoy en consulta, que tienes 40 años y sigues teniendo una mala alimentación con cualquier alimento, ¿eh? No estoy hablando de procesados, ¿eh? Estoy hablando de cualquier alimento. Te da miedo hasta comerte un plátano. Yeah. Yo creo que aquí la clave es situar realmente lo primero. Vivimos en una etapa en la que hay mucho marketing y publicidad alrededor de la palabra saludable. Es decir, lo que normalmente utilizamos como saludable no es lo que en la ciencia se llama saludable, ¿vale? Y ahí nos metemos ya con lo que realmente es la alimentación saludable. Es una cosa muy importante, no confundir, ¿vale? Alimentación saludable con nutrición o valor nutricional, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Es más, yo no soy especialista, así que no me voy a meter, pero está claro que obviamente hay alimentos con un mejor valor nutricional que otros, mucho más interesantes que otros, pero la gente, cuando entiende por saludable, a lo mejor va más a lo que decía Carlos. Hoy en día la gente piensa comer saludable es igual a esto no engorda. Ya. Y entonces lo asocias ya directamente a emociones. Esto es bueno, esto es malo. Esto me lo puedo permitir comer, esto no me lo puedo permitir comer. Total. Y eso lo llevamos haciendo desde pequeña, y ya no solo eso, sino que le damos un valor a las personas por lo que comen. Entonces, acordaros, alimentación saludable es igual a nutrición saludable, y otra variable de la que no se suele hablar, que es conducta alimentaria saludable. Conducta alimentaria no solo es cuando llegas a tener un trastorno, sino que siempre todos tenemos una conducta alimentaria, cómo nos relacionamos, cuánto comemos, el por qué comemos o dejamos de comer un alimento y no otro, cómo elegimos, para qué lo utilizamos en nuestro día a día. Y en eso nunca se nos educa, eso no se habla de que también puede acabar provocando un exceso de peso, sino que vamos como a eslóganes grandes, ¿no? El azúcar mata, cosas así. Obviamente no vamos a decir que es bueno, porque aquí no hay que estar a favor o en contra, ¿vale? Quiero decir sino que tenemos que estar a favor de estudiar las cosas, de cuando se hace un estudio de nutrición meter también variables de conducta alimentaria, porque es como si yo en consulta, yo hablo de conducta alimentaria, pero entonces dejo de lado la nutrición. No, tiene que ir de las manos. Entonces todo movimiento que se olvide de hacer psicoeducación o educación en esta variable, a mí me parece que de base a nivel científico no es lo más adecuado. Total. No, y además es que hay una cosa que hemos hablado antes, que hablaba de la dieta de las emociones, de una nutricionista que se llama Neus El Cacho, que es muy interesante, y hablaba precisamente que, pues, por ejemplo, la comida crujiente es desestresante, o sea, quiero decir, y que tú vas creciendo con pues unos parámetros, no digo que sea real en todos los casos, pero bueno, que a lo mejor pues se produce como una emocionalidad respecto de el alimento, o sea, el plato que tú te compones en la mesa. Entonces puede tener un sentido a la hora de componer. Pero es que además cambia cómo tú te relacionas con el alimento, porque esos alimentos que normalmente tenemos asociados a emociones positivas suelen ser los que de base nos solemos prohibir en nuestro día a día. Y hace que cuando te relacionas con ellos ya la sensación de hambre y saciedad no funciona igual. De repente como ese alimento y estoy abriendo una ventana en la que como muchísimo más solo por el hecho de que puedo comer esto, ¿no? Es decir, que viene asociado de con qué celebramos, con qué toda la vida nos han premiado. Con el dulce, el no sé cuánto. Claro, entonces es como que nos movemos ahí entre el pecado o no pecado, y esa parte es interesante estudiarla, que es lo que decimos, es que eso es conducta alimentaria. ¿En qué momento esta sociedad, de repente, hace 40 años éramos una sociedad que comía estupendamente, y ahora mismo tenemos que
de estar preguntando a nutricionistas, a expertos, para poder alimentarnos. Es que hay una cosa que me chirría muchísimo. O sea, ¿cómo hemos pasado? Nada, estamos hablando de un periodo de 40 años, ¿eh? Un periodo de 40 años en el que la población española no sufría de obesidad y era un tanto por ciento bastante ridículo, a estar ahora en los niveles más altos de Europa. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay quien te diría que relaja mucho comerse una bolsa de Doritos, ¿no? Bueno, me imagino que también la gentrificación en ese sentido yo creo que ha incidido, ¿no? A lo mejor, no lo sé, tampoco disponemos de estudios, pero me imagino que no es lo mismo el lifestyle de hace 40 años de posguerra, prácticamente, ¿no? Como aquel que dice que lo que se puede llegar a tener ahora. Y de hecho, quería preguntarte, Estefi, un poco por cuáles son estas tendencias que se están haciendo para evitar estos excesos, como dice Javi, pues la keto, bueno, obviamente, el ayuno intermitente. La dieta cetogénica, el ayuno intermitente, que son las más populares hoy en día. Hoy en día esas son como las top, pero porque si queremos hacer dieta cetogénica ya no se está haciendo porque quiero estar más sano, no, se hace por pérdida de peso. Y luego además se hace sin ningún fundamento científico a nivel de cómo debería hacerla exactamente, si realmente es para mí, como por ejemplo igual el ayuno intermitente. Suele pasar mucho que aquí hay muchas personas que suelen hacer un ayuno intermitente porque de repente no les gusta desayunar. Entonces está bien, pero si tú estás haciendo el ayuno intermitente como objetivo de pérdida de peso, como todas las dietas, objetivo temporal de pérdida de peso, lo vas a obtener. Está bien, lo vas a obtener de manera temporal, pero luego a largo plazo van a venir ciertas conductas tanto a nivel de ansiedades, atracones y ya no solo eso, sino a nivel fisiológico. El cuerpo para sobrevivir va a buscar comer más. Total. Y de alguna manera u otra va a empezar a disparar esas señales de hambre, disparar esas señales o disminuir esas señales de saciedad. Me sacio menos y tengo más hambre. Y por tanto viene la parte del rebote. Ya hay que tener cuidado porque encima luego la cultura te va a decir que es cuestión de fuerza de voluntad o de que los productos son adictivos. Pues. El problema fue tuyo, no fue de la dieta. Claro, estamos malites. El problema siempre es de la sociedad. Alba, bueno, la sociedad está claro que es el problema. Siempre. Bueno, yo es que en este sentido tengo que aportar mi granito de arena porque acuden muchísimo a consulta, en mi caso, para hacer dieta keto, porque ya te dicen lo que ellos quieren hacer, para hacer ayunos intermitentes, y no me parece mal. O sea, que es lo que decía Estefi, no me parece mal porque son estrategias que ayudan a conocer incluso a ellos mismos, a los pacientes, pues cómo ellos pueden mejorar o cómo ellos pueden implementar estas diferentes, igual que una paleo o lo que sea, ¿no? Todos son estrategias. Que a mí me gusta, pues incluso a veces utilizar pues a modo de que las personas se puedan ir conociendo o incluso sabiendo y conociendo nuevos alimentos. Son estrategias que no se deben de demonizar porque lo que hay que conocer es si el paciente es indicado que siga esa estrategia o no. Ahí es donde está. Yo aquí lanzo... O sea, yo entiendo que como nutricionistas os sentáis delante de un paciente y habláis con él y le indicáis cómo tiene que comer, cuáles son los hábitos saludables, pero realmente yo creo que en el siglo XXI la genética ha avanzado tantísimo que esto, yo creo que con un ¿cómo se llama esto? Nutrigenética, un estudio genético, perfectamente sabes lo que te sienta mal, lo que te hace engordar, lo que te va a hacer enfermar en un futuro. Creo que eso es así, y si no Javi, una cosa, por ejemplo, ¿y tú qué? O sea, ¿tú eres fan de la dieta mediterránea, aunque quede un poco así rancio decir dieta mediterránea? Sí, ha quedado ya como un poquito obsoleto, ¿verdad? Sí. Bueno, la dieta mediterránea, vamos a ver. Tiene cosas malas también, el chupe-chupe, porque eso es muy español también. ¿Cuál es el chupe-chupe? ¿El vino es malo? Hombre, pues el vino, desde luego las ingestas que se hacen ahí en algunos lugares... Correcto, pero como todo en la vida, el exceso es malo, ¿no? Ya estamos hablando de una variable conductual. Es que, o sea, quiero decir... Hay santos de verdad. No, el vino es malo, no, es como bebes vino, es lo bueno o lo malo, pero quiero decir, el tabaco en un cajón tampoco mata, quiero decir, matas y fumas a diario. Quiero decir que a veces se nos olvida meter esa variable de cómo yo utilizo o me relaciono con eso en concreto, que es lo que es predictor de la salud. Sí. La dieta mediterránea al final son muchos elementos y muchos productos los que hay en esa dieta mediterránea. Lo que pasa es que solo se habla de 2 o 3 siempre. Es que nos olvidamos muchísimas veces de la legumbre. La legumbre ha sido el motor de este país durante muchísimo tiempo. Pero cuando hablamos de dieta mediterránea no solo es España, estamos hablando de que llega hasta Oriente Medio.
y nos enseñaron a comer un poquito, son frutos secos, que es que también fueron una parte muy importante para tener proteína durante el trabajo. Una cosa que también se nos olvida mucho es que antes solo se hacía una comida, o dos, o en esa comida, o esas 3 comidas que nos dicen muchas veces que hay que hacer durante el día, no hay que hacer un primero, un segundo y un postre. Es que el menú del día ha hecho muchísimo daño. El menú del día ha hecho muchísimo daño. Y yo como cocinero lo entiendo así. Y de hecho yo tengo un restaurante en el que yo ofrezco un menú de degustación de 12 platos. Javi, joder, vale, pero está hecho, es un restaurante para celebrar, no es un restaurante para todos los días. O sea, tenemos que tener claro que a lo mejor hay ciertos restaurantes en los que puedes ir todos los días a comer un plato único, perfecto, sano además. Y luego hay otros restaurantes, como el mío por ejemplo, que es un restaurante donde vas a celebrar. Y de vez en cuando hay que darse una alegría y el que diga que no, pues malamente. Total, Carlos, escúchame una cosa. ¿Qué opinas tú de estas alegrías, de estas alimentaciones? Y sobre todo también, después de tu opinión, cuéntanos un poco qué son los ultraprocesados y por qué están tan buenos. Porque es que, claro, yo estoy aficionada al glutamato sin yo quererlo. Bueno, a ver, estabais hablando de la dieta mediterránea que no existe a día de hoy. Es decir, se estima que más del 30% de las calorías que consumimos son de ultraprocesados, ¿vale?, de la población general. Y hay un dato, por ejemplo, que es escalofriante, que es cada español come al año de media más de 13 kilos de bollería, solo de bollería, ¿no? ¿13 kilos? Eso es una 13 barbaridad. kilos. Santo Dios, Carlos. Es que al final esto... Ahí está el problema. Claro, también comentaba antes el chef, oye, ¿qué ha pasado en estos 40 años? Pues lo que ha pasado es que ha cambiado el sistema alimentario, es decir, nuestra conducta alimentaria está directamente influenciada por nuestro sistema alimentario. Y este sistema alimentario, un sistema capitalista, obviamente, que lo que quiere es hacer crecer su negocio, ha sido transformado, ¿vale? Y lo que impulsa, pues, es el consumo de estos productos ultraprocesados en muchísimos puntos de venta, con un gran poder de marketing y con un sabor que, bajo la evidencia científica, sí es adictivo por las cantidades de azúcar, sal, grasa y aditivos potenciadores del sabor que le añaden, ¿no? Entonces, todo este conjunto hace que nuestra sociedad coma más ultraprocesados y, por tanto, tenga más riesgo de estas enfermedades que hoy son tan comunes como la diabetes tipo 2, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, los ultraprocesados, en una línea, Carlos... Son productos que han sido transformados y que en sus ingredientes llevan, pues, excesos de azúcar, grasas refinadas, harinas refinadas, sal y, pues, no tienen nada que ver con su alimento originario, ¿no? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo los copos de avena, que el único ingrediente son copos de avena, a unas barritas fitness light de avena, pero que si tú le das la vuelta a sus ingredientes vas a averiguar que lleva jarabe de glucosa y fructosa, aceite de soja, sal, etc. Esa barrita de avena no es avena, aunque tú te creas que es saludable. Eso es un ultraprocesado que no es saludable. Tú tienes que saberlo para que puedas, digamos, hacer un uso más responsable. Es decir, oye, si yo sé que esa barrita de avena no es buena para mí, comeré menos de esa barrita de avena, ¿no? De eso. Bueno, la información es poder. Ahora volvemos con esto y, sobre todo, a mí me interesa mucho hablar de la industria, y qué hay detrás de ella, quiénes están moviendo los hilos, porque, cariño, te controlan, como siempre, puto dinero. Vamos con el chef Daniel. La comida está asociada a multitud de estímulos cerebrales que son muy gustosos. Yo, por ejemplo, cuando estoy llorando me meto un tarro de Nutella entero por el recto y me siento bastante mejor. ¿Qué hacéis vosotros? Es muy sencillo que en cuanto nos enteremos de esta correlación hagamos igual que hace la rata experimental de laboratorio con el botón de los orgasmos y lo pulsemos hasta morir. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque nos gusta. Nos gusta más comida que nos hace felices que comer normal. A raíz de la desnaturalización de la comida han creado varias escuelas de pensamiento que intentan legislar un poquito sobre estos hábitos para generar un tipo diferente de estímulo. Ya no eres la rata del orgasmo, ahora eres un mono con electrodos. También os diré que tenemos la suerte, y qué suerte tenemos de estar en el Mediterráneo, donde se cocina con aceite de oliva, y tenemos a nuestro alcance una variedad enorme de productos frescos del campito, así que tampoco vamos a llorar. Existe una innegable conexión entre el acceso a comida de mejor calidad, a comida ecológica y el dinero que tengas en el banco. Entonces, igual el
ya no es cosa de ricos. ¿Es acaso posible escapar de los procesados? Yo creo que no. Vivimos en un mundo en el que todo se fabrica en cadena de producción, así que tampoco vamos a tener un huerto sostenible cada uno en su terraza, yo creo. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Pues así está la cosa. ¿Qué os cuento? Bueno, yo no sé... ¿Qué os cuento? Desde luego, calorías no. Calorías no, ¿eh? Calorías yo no os cuento. No sé si es tu caso, Elena. ¿Cuántas calorías, no? Desgraciadamente, sí. ¿A día de hoy cuántas calorías? Sí, porque a mí me flipa comer. Yo siempre he tenido una relación de amor-odio con la comida, pues por lo que he dicho antes, desde pequeña, que te van dando bombas ahí, pa. Entonces yo ahora sí, desgraciadamente. Es terrible. Claro. Ya. Es ansiedad constantemente. Ansiedad con la comida, con tu relación con la comida. Sí. Quiero decir, por ejemplo, hay algunos productos como que te los premias. Que literalmente lo cojo, lo miro así un poco y digo... ¿Y solo miras las calorías? ¿No miras la etiqueta en plan de a ver si tiene pues eso, a ver qué me puede 390? Claro. Una carretera de estas de la secundaria. Claro, yo miro un poco, pues, a ver, azúcares, tal, un poco también, pues, obviamente no me quito de comer tampoco. A mí me gusta mucho comer, yo soy feliz comiendo. Pero eso, algunas cosas postres o tal... Eso no es ser feliz. Me corto. No, soy feliz si la te mayor estás parte del tiempo. cohibiendo, Claro, eso no sé qué va a decir. Es que estás todo el día jame. Ya, no, digo que soy feliz. Es que eres el caldrogo de la comida, no paras, claro, Javi. y a mí me gusta comer y de todo, o sea, no hay... Sí, yo no digo, o sea, para nada. Yo no te voy, además, nunca voy a mirar a nadie mal por comer lo que le gusta. Soy yo que he vivido castigada y que he crecido castigada. Claro, y que tengo el problema aquí. Pero que esa date conducta, cuenta... Claro, estás siendo consciente de que esa conducta capaz no es la mejor, pero Exacto. bueno, por ahora, por tu experiencia vivida, porque bueno... Pero eso forma parte de tu alimentación. De momento, el cómo te sí. sientes forma parte de tu alimentación. Por eso, cuando nos vamos solo a confundir alimentación saludable con esa etiqueta, claro. es cuando tenemos los mayores errores de todos, porque al final lo que tú dices, y sobre todo... que, como decía antes, no hace falta tener un trastorno de conducta alimentaria para que tu conducta alimentaria no sea sana, correcto, no sea saludable. Aunque ayuda mucho que cuando has adelgazado por ansiedad o por lo que sea, pues te digan, estás estupenda. No ayuda. Ya. No ayuda. Javi, No, una pregunta. Vamos a ir, como por ejemplo, esto del tema de las calorías, lo sabes porque viene en una etiqueta. Javi y Carlos, a lo mejor nos podéis hablar un poco, pues eso, del etiquetado, de las aplicaciones, de todo este tipo de cosas. ¿Tú te fijas en esta vaina o no? No, realmente no. Yo soy además de los que piensa que el ser humano, por circunstancias, sobre todo por hambre, decidió comer ciertas cosas, ¿no? Al final, y encontró que estaba bueno. O sea, yo soy de los que opinan que si se come es porque está bueno. Ya sea un pescado fermentado debajo de la tierra, a unas hojas que nacen en un árbol. Sí, pero por lo que sea, a veces pues eso no lo venden Lo en la malo línea está... de cajas del Exacto, Carrefour. Exacto. Ahí entra todo lo demás, que Carlos es un experto en ello y te puede decir, yo quizás soy aquí como más el flower power de todo esto. Porque yo de mirar etiquetas, lo único que miro es de dónde procede. Claro. No usas en el aplicaciones. No uso aplicaciones en el restaurante ni de coña, vamos. No. Cuanto más fresco, cuanto más kilómetro cero, mucho mejor. Eso sí que lo tengo claro. Utilizar sentidos, ¿no? Que creo que es una cosa que estamos perdiendo. Alba, ¿tú qué piensas de las aplicaciones estas? Yo es que no he usado en mi vida. Pero ¿sabes interpretar una etiqueta? O sea, es importante hacer una lectura de una etiqueta. Sí. Para mí es importante el listado de los ingredientes. Para mí. Ya la tabla nutricional te la enseñan en la carrera, la interpretas, pero... Entiendo lo que quieres decir. Yo no cuento calorías, es que es una estupidez. Sí. Bueno, es una estupidez con la que... Toda la semana. Claro, pero lo que pasa es que es una estupidez con la que los que hemos nacido en los años 90, pues hemos crecido, ¿sabes? O sea, con Cindy Crawford diciendo, batidos Biomanán, cuenta calorías. Joder, Biomanán. Y dices, ¿cómo coño no quiero ser yo Cindy Crawford? Hombre, te acabas de hacer mayor. Te acabas de hacer súper mayor. Claro, mi vida, ¿cómo no? Y me interesa mucho saber, pues Carlos, ¿tú qué opinas de este mundo etiquetas? ¿Es importante que los usuarios sepamos leerlas? ¿Qué opinas de las aplicaciones? ¿Hay gente detrás de las aplicaciones que subvenciona para que salgan mejor nota unos productos que otros? A ver, bueno, el tema de las aplicaciones, obviamente sí recomiendo la mía, obviamente porque... Pero bueno, Carlos, pero qué barbaridad también es esta. Pero más que nada porque sí que es cierto que obviamente se necesita que la gente esté bien informada,
y sepa cuáles son los alimentos más saludables y cuáles son estos ultraprocesados que bajo la evidencia científica no son tan saludables. Esto la gente tiene que saberlo. Nuestra aplicación My Real Food lo que hace es filtrar pues esto, ¿no? Decir, oye, te dice cuáles son los ultraprocesados y cuáles no. Creo que la información es poder, empodera al consumidor a que sea más consciente de cómo hacer mejores decisiones. Ya está. Hay otras apps que utilizan otros criterios, que son, por ejemplo, más criterios de nutrientes. Es decir, si unas barritas, aunque lleven azúcar, le añado fibra o proteína, pues ya es buena. Bajo nuestro criterio, que utilizamos pues la clasificación NOVA, que bueno, pues tiene estudios detrás, no es tanto los nutrientes que le añadan, sino el procesamiento que ha tenido ese alimento. Yo creo que lo más importante es que no simplifiquemos. O sea, lo malo de utilizar una aplicación es que al final todo lo está reduciendo a bueno o malo. O sea, puedo o no puedo. Sí, bueno, pero que esa es la era hipermoderna un poco, o sea, bueno, pero sabemos que la salud no va tanto en esa dirección, porque también hay muchos estudios que dicen que cuando vas a un colegio, a un instituto, a dar información nutricional como prevención de la obesidad, para los que tienen obesidad no funcionan y para los que tienen un perfil obsesivo les obsesiona. Entonces no es la herramienta. Quiero decir, aunque tú lo hagas con la mejor intención, no es la herramienta. Entonces, claro, todas estas aplicaciones que te dan un color, un verde, un semáforo, la pregunta es, ¿por qué quieres consumir ese producto? Obviamente yo estoy de acuerdo en que si una mamá piensa que para darle a su hijo la merienda es lo mismo un zumo de marca X que una pieza de fruta, pues hombre, ahí nos falta información nutricional, por supuesto, pero porque no son equivalentes. Pero que el hecho de entonces decir, no, mi hijo ya no va a tomar un zumo, también genera... pues lo que hemos estado hablando antes, genera cosas que además conforme vamos acumulando, ¿no? Son cimientos que luego vamos llevando toda la vida y que se relacionan con muchas otras variables que nunca nos dan, es decir, no hay una aplicación para otro tipo de variables que pueden tener que ver con la alimentación. Claro, pero es que detrás de la alimentación que está, la industria alimentaria. Entonces, a mí me gustaría, Steffi, que pues abrieses tú esta melonada. ¿Qué hay detrás de ella? ¿Cuánto dinero se mueve? A ver, yo creo que hay dos industrias. Está la industria alimentaria, que sin duda alguna mueve muchísimo. ¿Y la alimenticia? No, a ver, es lo mismo. Está la industria alimentaria, o sea, la industria alimenticia, que obviamente mueve muchísimo, todos los productos que mueven muchísimo dinero y además se lucra de un sistema que está fallando. Ellos están lucrando un sistema de base que está fallando, como por ejemplo, no hay educación alimentaria en los colegios, por ejemplo, o no hay suficientes oportunidades laborales, o por ejemplo, no hay suficiente tiempo para ir a la compra y por ejemplo, también abaratar los costos de los productos frescos. Pero también es cierto que hay mucho dinero moviéndose en la industria de las dietas. Son dos industrias que están lucrándose por un sistema que está fallando. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo para pérdida de peso, estética, estándares de belleza, etcétera, etcétera, y solo se está hablando de obesidad, está matando, pero ¿por qué no hablamos de otras cosas? O sea, ¿por qué no modificamos conductas? ¿Por qué no damos a entender a que las conductas son las que nos van a llevar a estar más saludables? Ejemplo, vamos a movernos más, vamos a hacer que los niños hagan más deporte, por ejemplo. Bueno, y que hay una incidencia directa, por ejemplo, con cáncer, o sea, se han probado estudios y una serie de cosas que no solamente afecta a la obesidad. Efectivamente. Claro, pero cuando alguien piensa que un alimento es no saludable, la gran mayoría de los casos no está pensando en prevenir una enfermedad está pensando en su imagen corporal. Porque vivimos una cultura en la que aumentar de peso es malo, bajar de peso es bueno. Redes y al final hemos transformado el saludable en esas dos variables. Saludable es que no... Entonces, quiero decir que nos tenemos que meter porque las dos industrias forman parte de la... Mira, hablando de la industria, tengo una pregunta para Javi, y es que, bueno, pues hay empresas como pues Nestlé, lo vamos a decir abiertamente, que han reconocido que tienen un 60% de productos que no son sanos. Entonces, yo no sé si en este sentido, tú, Javi, crees que nos estamos volviendo pues un poco locos con la comida porque no podemos confiar en ella, en la industria, o... Pues mira, ha sido a preguntar a una persona que ha trabajado con una gran empresa de este sentido. El primer chef que sacó una hamburguesa con una gran compañía de hamburguesas... Eras McJavi. Era McJavi, bueno, McPeña, en este caso. Fui yo. Y lo primero que hice antes de poner mi cara en aquello fue informarme. Fue informarme e ir a la fábrica y saber exactamente lo que hacían, porque se hablaba de muchas cosas y se hablaba de auténticas barbaridades. Y realmente, lo que mueve este tipo de comida, o sea, no es más que un bocadillo. Ojo,
lo que va detrás es lo que te hace que aquel bocadillo ya sea una bomba. El heladito, la Coca-Cola, no sé qué, no sé cuál. Claro, y los 1.200 litros de agua por kilo de carne, una serie de cosas. Entonces, bueno, yo he estado allí, lo he visto, sé cómo se hace y puedo decir que no hacen nada que yo no haría en mi cocina, pero a gran escala, todo hay que decirlo. No prepararon ese día como cuando va Chicote, ¿verdad? Hombre, no creo que vayan a hacer... barbaridades. Y sobre todo empresas ya con un nombre, con una certificación. Luego otras podrán hacerlo. Si están fuera de España, que eso es uno de los grandes problemas que luego también tenemos, ¿vale? En España tenemos una legislación bastante dura con este tema. ¿Podría ser más? Yo estoy de acuerdo en que tendría que ser mucho mayor, sobre todo para que los alimentos frescos fueran mucho más baratos, que todo esto. Es una cosa que es muy interesante. Pero aquí en España hay una legislación y bastante dura. Carlos, una pregunta. Entonces, ¿cómo nos puede proteger en este sentido el Ministerio de Consumo o las instituciones en general de estas trampas? Porque no tiene otro nombre, son unos tramperos. Claro, el problema es que los políticos están bajo, digamos, la influencia de estas grandes corporaciones, ¿vale? Aunque al final los que les votamos somos nosotros, como nosotros a su vez estamos también influidos por estas grandes corporaciones y por este sistema alimentario, pues no nos quejamos, no nos salimos a la calle a manifestarnos por la salud de nuestros hijos, aunque somos el país con mayor obesidad de Europa, ¿no? Infantil, o el segundo país. O sea, nadie se manifiesta sobre esto y entonces no se hacen cambios efectivos, como por ejemplo en algunos países pues ya han puesto los sellos negros para advertir de pues, los ultraprocesados. Estos son regulaciones políticas. Lo que pasa es que esta industria, a través del lobby que hace, pues eso, financiando, comprando y, digamos, influyendo a estos políticos, va a retrasar estas medidas políticas. Al igual que la industria del tabaco, aunque en los años 50 ya se sabía que el tabaco provocaba cáncer, la industria del tabaco supo cómo retrasar todas estas leyes antitabaco y realmente las leyes antitabaco son bastante recientes. Pues esto es lo mismo que pasa con la alimentación. Se van a retrasar las políticas que son o que protegen a la población y por este camino van a morir muchísima gente por culpa de no hacer estas políticas. ¿Es útil Nutri-Score? No. Vale. No lo es. No lo es porque está centrado en nutrientes. El Nutri-Score te asusta de que el yogur griego o el salmón tiene mucha grasa y te está vendiendo cereales azucarados con la letra A y la letra B de saludable. Es mentira, es decir, el Nutri-Score es otra creación de la industria de los ultraprocesados. Santos, vamos a ver, entonces, si esto al final tiene todo estudios científicos, etcétera, ¿por qué es tan difícil llegar a un consenso? Bueno, es que la ciencia te dice qué no he encontrado o qué he desmentido y me planteo nuevas preguntas. Aquí el problema es que muchas veces hacemos los estudios no unificados, es decir, por ejemplo, Carlos ahora dice, va a morir gente. Bueno, claro, es que correlación una cosa no quiere decir que sea causalidad, ¿vale? Que no es únicamente por esa variable. Y eso es muy peligroso porque también ahí nos metemos en variables de marketing. Es decir, regulando o legislando a nivel nutricional los alimentos va a seguir habiendo obesidad, porque no solo tienen que ver con los alimentos disponibles, ¿vale? Y esto a veces se nos olvida decirlo y que estaría bien que también nos eduquen en este sentido. Independientemente, cuanto mejor, mejor, peor el estudio-beneficio. Cuanto los valores nutricionales sean mejor, por supuesto, que los productos frescos son... Pero claro, también correlaciona el aumento de obesidad con que cada vez cocinamos menos en casa. Mucho. Entonces decimos que vamos a curar la obesidad dando clases de cocina. No, ayudaría, sería una variable que sin duda el hecho de tener tiempo en casa nos va a hacer... Porque ahí limpiando judías a mí en ese sentido me ha animado. Pero por eso digo que no confundamos que las cosas correlacionan con que sean la causa única de una cosa. Y los estudios muchas veces... Pues claro, hay pocos estudios que metan todas las variables porque es muy difícil de medir, porque cuando lo mides... Que los seres humanos no somos todos iguales. Efectivamente. Los seres humanos no somos todos iguales. Mira, yo juego al rugby y entreno a unos chavales de 14 años. Les tengo altos, les tengo bajos, les tengo gordos, les tengo delgados. Que cada uno es como es. Y a lo mejor estos chavales que hacen muchísimo deporte, oye,
Es que son así, no tienen por qué ser todos delgados porque estén haciendo deporte. Es que su complexión es así. Y es que se nos mete en la cabeza que es que tienen que estar todos delgados, esbeltos y estupendos con abdominales. Pues oye, es que no todo el mundo puede llegar a lo mejor a conseguirlo. Hay algo, por ejemplo, que en Canadá está cambiando. Yo soy fan de Canadá porque de verdad que sus políticas de salud son increíbles todas y siempre van como de primeros. Y en Canadá están ya cambiando las políticas de salud para que, por ejemplo, no salgan hablando de obesidad automáticamente, sino de comportamientos, de modificar conductas, que dejen de hablar de obesidad. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú hablas de obesidad automáticamente, lamentándolo mucho, la industria de las dietas lo que ha hecho es que las personas automáticamente lo que van a buscar es una dieta, una solución rápida. Obesidad, hazle a mi niño una dieta. Obesidad, dale una dieta para que baje de peso rápido. Ponerle a comer claro, acelgas. es lo normal. Entonces, vamos a dejar de hablar de obesidad, te va a matar. Vamos a empezar a hablar de conductas, vamos a empezar a modificar cosas que realmente sí están, bueno, algunas, bajo X parámetros. Exacto. Javi, ¿comer sano es una cosa de ricos? No, para nada. Pero para nada. O sea, estamos muy equivocados, ¿eh? Sale, yo creo que mucho más caro ir hacia esos alimentos autoprocesados y con envases estupendos, bonitos, coloridos, que muchas veces comer. Hacer un poco de cola. Es que ahí la has dado, ¿eh? Es que en este mundo ahora mismo es todo porque es rápido. O sea, hacer cola en la pescadería, me supone un esfuerzo de la hostia. Si es que la sociedad está enferma en este sentido, ahora mismo lo queremos todo ya. Quiero adelgazar, ya. Me hago una aplicación para adelgazar. Estamos tontos. Pero también es verdad que se asocia, ¿vale? Es decir, el nivel socioeconómico se asocia con la obesidad y eso no nos podemos olvidar. Pero muchas veces es porque quitamos, si nos vamos solo a qué tipo de alimentos, lo que tú dices, hacer cola en la pescadería, es que a lo mejor necesito tiempo para hacer cola, o poder ir, o tener un sitio donde guardarlo, o tener tiempo para preparar. Claro que a peor nivel... Pero mira, también tienes aplicaciones ahora mismo para coger al pescadero y que te lo lleve a casa. Pero esa no nos las bajamos. Sí, nos bajamos las sí, lo que digo es que tonterías. tenemos que ver como... Eso, meter más cosas, meter más variables, porque incluso también sabemos que en los niveles socioeconómicos bajos, ¿vale? Tienen peores estrategias de regulación emocional, por lo tanto es más habitual que papás utilicen la comida para regular emociones, normalmente este tipo de alimentos que además tenemos asociados, y que los hijos crecen en un hogar donde ven cómo se regula... O que llegan hasta el año... Mira, yo vengo de una familia humilde y mi abuela hasta con la raspa de pescado te hacía 4 platos más. O sea, lo que no entiendo es cómo podemos decir que la gente con un poder adquisitivo menor come peor. O sea, porque llegan hasta la ñocla y te tiras ahí unos nuggets y dices... a ver, no es por nada, pero yo como un sueldo de 1.000 euros y tengo 4 hijos... costilla de ternera, hacías comida para toda una semana. Sí, por eso sería prevención, ¿no? Saber cómo vamos cocinar. Un poquito mal de tiempo, entonces unas reflexiones finales para mis compañeros del Zoom. Alba, una pequeña reflexión así antes de marcharte, mi vida. Mira, es que hay una cosa que, por ejemplo, no es un tema que se ha quitado así un poco por encima y era el tema del deporte. Y yo soy, y en ese sentido soy una obsesionada con el deporte, ¿vale? Y quizás a niveles enfermizos, porque entreno para triatlón. Entonces, yo cuando me vienen y me dicen, Alba, es que quiero hacer lo mismo que tú, yo digo, no te equivoques, tú muévete, porque tú estás en el puñetero sofá todo el día y entonces pasa a, por ejemplo, andar. No te pongas ni en una bici, ni a nadar, ni a correr, ¿vale? O sea, no podemos empezar haciendo una carrera o una maratón si no levantas el culo del sofá, ¿vale? Y en eso, en todo en la vida. No podemos ir a hacer lo mejor de lo mejor si no hemos hecho pequeños cambios. Carlos, un mensaje final, mi rey. Pues bueno, lo que comentabais sobre el nivel socioeconómico, pues claro que determina el mayor consumo de estos ultraprocesados, así que estas políticas de salud pública que podemos intentar que los políticos pues se animen a potenciar, precisamente ayudan más a estos desfavorecidos, ¿no? Es decir, oye, impuestos a los ultraprocesados, subvención a la comida saludable, mayores campañas de sensibilización, mayor protección a los menores. Eso favorece al conjunto de la sociedad y especialmente a los más desfavorecidos socioeconómicamente. Bueno, un besito muy grande, Alba, Carlos, muchas gracias por vuestro tiempo, por estar esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, pues Great Trash nos ha preparado también pues un buen picadillo. A ver...
Desde hace décadas, las marcas de cereales utilizan mascotas para vender sus productos a los niños. Estas mascotas suelen ser divertidas y tener mensajes positivos. Pero recientemente, una marca de cereal española llamada Roscos quiso ser aún más creativa. Tuvieron la brillante idea de dotar a su mascota de cualidades menos aptas para niños y así terminaron protagonizando la genialidad memorable de esta semana. Mire. Nuestros cereales con forma de rosquillas no tienen cáncer como principal ingrediente y tampoco hay nadie apuntándome con una escopeta fuera de plano. Son riquísimos y te aportan muchísima energía y nada de veneno. Roscos, los cereales de los niños que no tienen miedo a morir. Desde hoy su mascota es una pistola con ojos. ¡Callaos! Roscos con R de radical. Roscos. Pues hemos vuelto con la juventud pues del Papo, ¿no? Que se decía. Tenemos en nuestro Zoom a Ariana Aznar, tremendo apellido, pero mejor persona la que nos acompaña esta tarde, graduada en acondicionamiento físico. Ariana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y también tenemos a Isabel Muñoz, estudiante de Medicina. Hola, encantada. Isabel, ¿qué tal, hija? Bueno, voy a empezar por Ariana preguntándole, pues por ejemplo, ¿cuál es tu relación con la comida? Ahora mismo está regular, porque, bueno, yo llevo 9 años con anorexia nerviosa, desde que tenía 13 años, y pues llevo unos 4 años o así recuperada, pero va por temporada, y ahora mismo regular, mucho sentimiento de culpa. ¿Cómo consigues regularlo, si es que lo consigues controlar en algún momento? Sí, a ver, siempre lo controlo porque te dan muchas herramientas y voy a terapia y yo ya tengo en la cabeza que no puedo recaer, entonces pues tengo mis horarios para comer, intento no saltarme ninguna comida, intento comer bien, pero sí, no sé, estoy también un poco obsesionada con comer sano y es un poco gracioso porque cuando estaba ingresada, siempre que he estado ingresada, esos 3 meses desayunas todos los días pollería y no te pasa nada, y no haces deporte y no te pasa nada, pero ahora que estoy recuperada siento que no me merezco a veces comer cosas así. Y en ese sentido, ¿crees que las redes sociales han influenciado en estos baremos que estás contando? Pues sí, a ver, yo empecé bastante pequeña y con 13 años tampoco tenía muchas redes sociales. Creo que ha sido que desde pequeña, o sea, de pequeña yo estaba gorda, bastante, y son comentarios de gente que se te quedan grabados, pero sí, ya en general las redes sociales te bombardean todo el día y pues sí. En fin, el cuadro comedor que todos conocemos. Isa, mi reina, ¿tú crees que las tendencias como el real food pueden llegar a convertirse en un problema? A ver, no creo que sean tanto las tendencias como el real food como la obsesión que puede provocar controlar excesivamente todo lo que comemos. Si decidimos ponernos a dieta por nuestra salud, es algo muy diferente que si decidimos comer real food por adelgazar. Entonces, ¿qué pasa si decidimos que cualquier forma de alimentación va a ser enfocada a adelgazar? Que nos vamos a obsesionar, nos vamos a prohibir alimentos y eso puede causar un trastorno de la conducta alimentaria o simplemente tener conductas que no sean saludables. Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo crees que inciden las redes sociales? Pues yo creo que las redes sociales confunden más que ayudan, porque hay muchísima información, pero muchísima información de todo tipo, de la que es verdad, de la que no es verdad, y ya no sabes qué puedes leer, qué tienes que leer, ya no sabes qué tienes que comer. Ya no sabes cómo ser saludable porque te pierdes en una marea de información que no es ni medio normal y un montón de influencers promueven cierto tipo de cuerpo ligado a cierto tipo de alimentación y quieras que no, eso hace muchísima mella en nuestra personalidad y en nuestra conducta.
Porque si la influencer que conoces y te gusta empieza a decir que no come carbohidratos porque le ha ido súper bien la dieta keto, pues tú vas a mirar la magdalena y vas a decir, ostras, pues no debería comer esto. Bueno, muchas cosas han dicho esta tarde aquí. Chicas, Ariana, Isa, me tengo que despedir ya de vosotras. Lo bueno si breve ya sabéis. Os mando mucho amor, mucha suerte, muchos éxitos y me alegra que estéis al tanto de vuestras cocoteras. Es importante. Muchas gracias. Besitos, reinas, que vaya bien. Hasta luego. Adiós, gracias. Y seguimos aquí con pues nuestra mesa de ping-pong para hacer una rondeta ya de conclusiones finales, un poco pensamientos, reivindicaciones. Al final siempre tenemos muy claro el problema, pero pues bueno, por lo que sea, no terminamos de hacerlo. Entonces, pues si queréis lanzar alguna idea, mensaje, empiezo por ti, Sandra. Empiezo yo. Claro, es que soy Alonso Caparrós en furor. Claro. Simplemente, yo creo que con que nos quedemos con 2 mensajes clave por mi parte ya sería bastante. 1, la salud es biológica, psicológica y social. Cualquier cosa que nos afecte a una de las 3, estamos alterando nuestra salud. Por otro lado, cada vez que oigamos que algo es saludable o no es saludable, pensemos si en realidad lo que nos preocupa es si engorda o no engorda, porque a lo mejor ya estamos hablando de que se ha alterado alguna de las anteriores 3. Chicos, es que este señor... Es que da gusto, ¿eh? Supéralo. Ahora supéralo. No, es que ahora que es muy fuerte. Santos, eres muy fuerte. Es que te deberían de llevar en el papamóvil, ¿eh? Te lo digo en serio. Estefi. Vale, yo como para poder complementar un poquito, porque ya lo ha dicho bastante bien, pensar que el peso, pues obviamente no define tu salud y que, por supuesto, la salud va más allá. Y pensar en que la alimentación tiene, pues por supuesto, ese componente social, cultural, emocional y obviamente también biológico, que lo que ideal es que busques lo que te viene bien a ti, dependiendo de tu experiencia vivida, de todo tu historial y también, obviamente, de tus preferencias alimentarias, estilo de vida, objetivo, etcétera, etcétera. Joder mío, es que qué bien habla aquí todo el mundo, ¿verdad, Javi? Pues yo es que me doy de cabezazos ahora mismo. Después de... Javi, háblanos tú de tus raspas de pescado si quieres, cariño, no pasa nada. Yo me doy de cabezazos porque me quedo con que tenemos una sociedad enferma. Bueno, bravísimo. Tenemos una sociedad enferma y que tenemos un problema de fondo educacional que se ha ido en, pues eso, lo que hablaba antes, a lo mejor 40 años no, pero en 20 años sí que es verdad que ha cambiado tanto que yo incluso me he quedado atrás y me he quedado sorprendido con alguna de las cosas que estaba escuchando. El problema está en la base, en la educación, menos ir a lo mejor de excursión o menos aplicaciones y más ir a la huerta de Carabaña a saber las estaciones de las frutas, de las verduras y estas cosas. Eso. Ay, qué bien, sí es verdad, muy porque bien. Si no... El mercado de productores en Madrid, en Matadero, una vez al mes, que te dicen todo lo que hay en Madrid. Yo que soy de ahí, pues fíjate, o sea, que yo soy de aquí, de Madrid, quiero decir. Como si estoy hablando de otra cosa, Elena. Háblanos. Bueno, yo simplemente 2 cosas. Más que prohibir, incentivar buenas costumbres, porque es que es eso, en plan, no tomes esto, no tomes aquello, no, mejor pues haz esto que te va a sentar bien y ya está, pero no para tú en redes sociales verte mejor, que es lo que... ¿no? Y tanto influencers, tener en cuenta esa influencia que tienen, que parece que aquí es jauja, y no solo los influencers, sino también hay mucha gente que se aprovecha del anonimato para comentarte cuando tú te sientes diosa, poderosa y subes una foto y tiene la necesidad de decirte a lo mejor deberías perder un par de kilos. Pues mira, jódete, que te den. Me voy a comer 5 pizzas, porque puedo. O no. O no. Cada uno que... Claro, exacto. Bueno, tu nevera la llenas tú, pero lo que nos ha quedado claro en la tarde de hoy es que la información es poder, como siempre. Y bueno, pues ya sabéis que pues hay muchas personas que no les interesa por lo que sea que tengas esa información. Así que con todas estas cuestiones que hemos lanzado hoy, dale aquí a la cocotera, mi santa, que eso es muy importante siempre, hoy y ayer y pasado mañana también. Síguenos en nuestras redes sociales, un clásico, OnlyFans, lo que quieras, ¿sabes? O sea, tú síguenos donde quieras y, por supuesto, todas tus dudas, ruegos, preguntas en Gameplays, acabado en Z, @rtve.es. Y ya está, y nos vemos en el próximo capítulo. Comenta por aquí qué te ha parecido, fíjate. Carlos Ríos ha estado aquí todo, madre mía, con la que se trae en redes el muchacho. Que haya accedido, qué barbaridad. A lo loco.